¿Qué significa esto? ¿En qué consiste su postura? Porque no sé si habrá cosas obscuras, que sospecho que sí. ¿Cuál es el papel del señor Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en todo esto? El de un componedor de intereses. ¿Pero de intereses de quién? ¿Cuáles son los intereses que compone este sujeto? ¿Los intereses de quién? ¿Hay algún interés de Maduro por componer en este asunto? Explíquelo usted. Es un escándalo. Sí, gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, en esta cuestión del reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela, el Gobierno, una vez más, reitera su actitud de ambivalencia totalmente inaceptable. Una ambivalencia calculada, una ambivalencia de nuevo resabiada por sus postulados ideológicos, un parti pris que no tiene sentido en la sociedad internacional. Podría haber una excepción en este caso. Pero, en fin, aunque no la haya, hay algo muy sencillo por hacer que la Unión Europea no está haciendo y que, desde luego, el Gobierno español no está promoviendo. Y es lo siguiente, es lo mismo que hizo en el caso del señor Guaidó el 9 de abril de 2019 la Organización de Estados Americanos. El señor Guaidó, como usted bien sabe, en 2019 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y mantuvo ese mandato en paralelo con una asamblea fake o una asamblea títere del gobierno bolivariano hasta 2023. Y también en esa fecha, en aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana vigente, fue proclamado presidente de la República interino. Bien, esto había sido precedido de una crisis institucional muy grave en Venezuela en 2017, a resultas de los resultados de las elecciones de 2015, en la que hubo, como es sabido, una intervención fuera de lugar del Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el gobierno de Maduro, para impedir cualquier tipo de legitimidad o representatividad de los diputados que habían sido elegidos en 2015 por mayoría, diputados, digo, de la oposición a Maduro. Tenían en ese momento 112 diputados sobre 167, el voto popular representó nada menos que el 56,21%. Bien, ¿qué hizo la Organización de Estados Americanos toda vez que es una organización internacional? Pues, como digo, no procedió al reconocimiento directo del gobierno del que era en ese momento titular por elección popular y con arreglo a la propia Constitución venezolana el señor Guaidó, sino que hizo algo que sí está admitido en la práctica del derecho internacional y que sí hacen las organizaciones internacionales. Y fue reconocer como representante de Venezuela ante la OEA, Organización de Estados Americanos, al representante designado por el presidente Guaidó. Y en ese momento en el que se produjo tal reconocimiento, cesó en la condición de representante el que hasta entonces lo había sido designado por el gobierno de Maduro. Esto lo puede hacer perfectamente, si lo quiere, que es evidente que de momento no lo quiere y tengo la impresión de que no lo va a querer, la Unión Europea. No lo va a querer la Unión Europea, según han manifestado altos mandatarios de ella, y no lo quiere tampoco el gobierno español. No lo quiere el gobierno español. Además, en el caso de Guaidó supuso una situación que fue incluso puesta de manifiesto de un modo, a modo de llamada al escándalo por una connotada internacionalista, no precisamente afín a Vox, sino afín al Partido Socialista, como la profesora Mangas Martín, que dijo que había una contradicción. Era que España había reconocido a Guaidó como presidente y, sin embargo, mantenía al embajador ante el Reino de España designado por el gobierno de Maduro. Dijo contradicción insólita en la práctica internacional. Bien, ahora podríamos evitar todo este tipo de situaciones insólitas, procediendo por la Unión Europea al reconocimiento del representante que pueda designar ante ella el señor González Urrutia, como digo, presidente electo de la República de Venezuela. Con mayor motivo, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del gobierno español, que así podría promoverlo en las instituciones europeas, después de un reconocimiento por el Parlamento español, por este Congreso, el día 11 de septiembre, por mayoría, un reconocimiento del señor González Urrutia como
presidente electo de la República de Venezuela, reconocimiento que también tuvo lugar en el seno del Parlamento Europeo unos días más tarde, el 19 de septiembre, resolución muy dura en la que se contenía la expresión de crímenes contra la humanidad de Maduro. Bien, es inexplicable que la Unión Europea no actúe así y es inexplicable que el gobierno español, habida cuenta de la relación que tiene con la República de Venezuela, que forma parte de la Hispanidad, no promueva una decisión de esta naturaleza. La señora Narbona, en aquel pleno que yo evocaba antes, trató de resolver el problema o la omisión de la Unión Europea en términos competenciales, diciendo que, bueno, que eso era una competencia del Consejo de Asuntos Exteriores, que requería unanimidad. Bueno, esto no es cierto, esto no es un problema competencial, entre otras cosas porque probablemente la señora Narbona ignora los artículos 21.3, párrafo segundo, el artículo 22.2 y el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, en los que se habla de cooperación en decisiones tanto de la Comisión con el Consejo como con el alto representante, insisto, marido de la señora Narbona, que no debe intervenir en ese pleno, me parece a mí, una cosa de mal gusto, pero en fin, lo hizo, sin pestañear, y con el alto representante. No solamente la Comisión, los Estados miembros pueden hacerlo por iniciativa propia, unilateral, pero aquí no hay nada de estas características por parte del Gobierno español. Esta actitud del Gobierno español y de la Unión Europea, recordemos que la señora von der Leyen no ha emitido ni un mensaje en una cuenta de redes sociales cuando se pronuncia sobre las cosas más peregrinas cada 2 por 3. Señor Sánchez. Esta situación es de nuevo inadmisible desde un punto de vista político, moral y legal. Nada más. Gracias. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Gracias de nuevo, señor Sánchez García. España es firme defensora de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela y por eso España trabaja en el seno de la Unión Europea por una posición común para conseguir que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las urnas del pasado 28 de julio. Y por eso España también ha acogido a Edmundo González. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación continuará defendiendo la democracia, los derechos humanos y los derechos fundamentales de los opositores venezolanos. Pues si fuera así, si fuese cierto que España promueve los derechos humanos y los defiende en todo el mundo y también en Venezuela, no actuaría el Gobierno español como lo hace. Esto lo sabe usted igual o mejor que yo. Comprendo que usted comparece como alto cargo del Gobierno español y me dice lo contrario, pero usted no se lo cree esto. Esto es imposible que se lo crea. Más allá de lo que pueda ser una diplomacia malentendida, delineada por este señor que tenemos en el Ministerio, que es el señor Álvarez, que, en fin, todas sus actuaciones están caracterizadas por la más radical incompetencia. Radical incompetencia. Este señor no puede ser ministro. No voy a hablar de su antecesora, porque eso ya era del género bufo, pero esto no es posible. No es posible. Vamos a ver, si España verdaderamente apoya, reconoce, que no lo ha hecho, al señor González Urrutia, pudiendo hacerlo como Estado, como presidente electo de la República de Venezuela, que no lo ha hecho pudiendo hacerlo, lo primero que tendría que hacer antes de tal reconocimiento es dejar de reconocer al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid. Primera medida. Segunda medida, por parte de la Unión Europea. Tendría que promover España ante la Unión Europea que ésta dejase de reconocer al que hoy es titular de la legación de la República Bolivariana ante la Unión Europea con categoría de encargado de negocios, porque desde el Reglamento de Medidas Restrictivas de 2017 esa legación no tiene por titular un embajador. Tendría que dejar de reconocerlo. Tendría que dejar de reconocerlo. Y tendría, por lo tanto, la Unión Europea y España que abandonar estas actitudes pusilánimes con una voluntad neutra que no se explica, de decir que no reconoce ni a uno ni a otro, ni a González Urrutia, ni a Maduro, con mayor motivo de nuevo, cuando el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha dicho en septiembre de este año que lamenta el abandono de Venezuela por el señor González Urrutia, que eso perjudica a la oposición venezolana y, más, ha dicho que
el resultado que arrojan las actas electorales publicadas, palabras del señor Borrell, no mías, publicadas por la oposición venezolana, es suficiente para tenerlo por ganador, es decir, por el presidente electo de Venezuela. Esto lo ha dicho el señor Borrell, de modo que explíqueme usted la coherencia de una afirmación como esta, es decir, que ya no es preciso ni siquiera que se publique el resto de las actas electorales que no obran en poder de la oposición venezolana y sí en el gobierno, en poder del gobierno bolivariano de Maduro. ¿Cómo se compadece esto con seguir diciendo que aquí lo que hay que perseguir es un acuerdo entre las partes para que se proceda a un escrutinio por un tercero independiente? El propio señor Borrell ha dicho que es de todo punto innecesario y, por lo tanto, lo coherente es actuar, como he dicho, reconocer al señor González Urrutia como presidente electo de Venezuela en el caso de España y que por parte de la Unión Europea se reconozca, se deje de reconocer al jefe de la misión de la República Bolivariana ante la Unión Europea y se pueda reconocer, una vez que quede sin efecto ese mandato, se pueda reconocer a representante que tenga a bien designar el señor González Urrutia. Sus palabras, de nuevo, no son sino totalmente insatisfactorias. De nuevo, palabras huecas que no responden ni a la verdad ni dan muestra de una mínima coherencia de un gobierno, como he dicho, siempre prisionero de postulados izquierdistas que ya han pasado a mejor vida en todo el mundo. Gracias, presidente. Antes de intervenir, sí quería hacer mención a que, por favor, se mantuviese desde la mesa el decoro parlamentario y el respeto a todos los diputados y diputadas de este grupo del que yo formo parte. No sé si van a presentar muchas más PNLs con motivo de Venezuela, pero sí les pediría que, por favor, reciclasen el vocabulario. Ha habido partes de la intervención que solo falta mencionar la Escuela de Washington para retrotraernos a los años 70 de América Latina. ¿Es ahí a donde ustedes nos quieren volver a llevar? Porque la situación en Venezuela es, sin lugar a dudas, profundamente preocupante. Cada día millones de venezolanos y venezolanas enfrentan una crisis política, económica y social que socava su dignidad y vulnera sus derechos. Desde el Gobierno y desde mi grupo parlamentario hemos trabajado con firmeza y compromiso para defender esos derechos y promover la estabilidad en este país hermano. Es crucial abordar esta complejidad con empatía y un enfoque constructivo. No podemos permitir que la tragedia de Venezuela se convierta en un arma arrojadiza en nuestra política interna. El Partido Popular, en su afán por desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, parece más interesado en erosionar la confianza en el Ejecutivo que en buscar soluciones efectivas que beneficien al pueblo venezolano. En lugar de contribuir a una narrativa de esperanza y apoyo, el Partido Popular instrumentaliza la crisis como si fuera el sufrimiento de millones pudiera ser un recurso de estrategia electoral. El Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con responsabilidad y firmeza en apoyo al pueblo venezolano. Hemos defendido sus derechos y promovido soluciones diplomáticas que fomentan el diálogo constructivo. La reciente experiencia con Juan Guaidó nos ha enseñado que los reconocimientos unilaterales no conducen a soluciones efectivas. La historia está llena de ejemplos que demuestran que la crisis venezolana no puede resolverse mediante gestos simbólicos, sino que requiere un enfoque multilateral que incluya a nuestros socios europeos y a organismos internacionales. Apostamos por una salida diplomática que busque la paz y la estabilidad en Venezuela, pues solo así podremos lograr cambios reales. Y con ese objetivo hemos presentado nuestras enmiendas. Desde 2018 nuestro Gobierno ha concedido asilo a más de 125.000 venezolanos y venezolanas que han huido de Venezuela. En contraste, durante el mandato del PP se otorgaron apenas 125 asilos. Esto es hacer política con responsabilidad, señorías, y no ofrecer promesas vacías. Además, ha sido este Gobierno el que ha concedido el asilo a figuras como Leopoldo López y Edmundo González Urrutia. También fuimos el primer país europeo en exigir la entrega de las actas y, a petición de España, la situación en Venezuela forma parte de la agenda de los consejos europeos. Hemos incrementado la ayuda humanitaria a través de diversos canales, apoyando a quienes sufren en su propio país y facilitando su integración en nuestra sociedad. Estas acciones concretas son las que realmente benefician al pueblo venezolano, a diferencia de las propuestas simbólicas del Partido Popular. Hoy, más que nunca, debemos actuar con responsabilidad. No estamos aquí para hacer propaganda política, sino para encontrar soluciones que realmente impacten de forma positiva en los venezolanos y venezolanas. Señorías del Partido Popular, acérquense a la postura de líderes como Trudeau, Macron, o si estos le parecen muy radicales, a las de Donald Tusk o el presidente polaco y expresidente del Partido Popular Europeo, o al primer ministro griego también del Partido Popular. Les invito a regresar al consenso, les invito a reencontrarse con la democracia cristiana. No se encierren en la radicalidad ni se pierdan en el regateo político. Apoyen nuestras enmiendas, trabajemos
trabajemos juntos en acciones concretas y no con discursos vacíos, siempre orientados hacia la mejora real de la situación de Venezuela. En política exterior y en la vida en general es mejor usar la cabeza para pensar que para investir. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Montávez Aguillaume. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Con la venia. Es un escándalo que el Gobierno español siga sin reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Aquí no nos sirven, como le he dicho antes al secretario general de Unión Europea, palabras huecas, una retórica falsa, mentiras. Usted también incurre en ese problema, dice la tragedia de Venezuela. Y con una erudición más a la violeta que otra cosa, nos viene usted aquí a contar historias peregrinas. Lo ha dicho el alto representante, que es miembro de su partido, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que son suficientes ya por el resultado que arrojan, en cuanto a su número, las actas electorales publicadas por la oposición venezolana para reconocer al señor González Urrutia. ¿Y entonces? ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste su postura? Pues yo se lo voy a decir en lo que puedo saber, porque no sé si habrá cosas obscuras, que sospecho que sí. ¿Cuál es el papel del señor Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en todo esto? El de un componedor de intereses, ¿no? Un componedor de intereses. ¿Pero de intereses de quién? ¿Cuáles son los intereses que compone este sujeto? ¿Los intereses de quién? ¿Hay algún interés de Maduro por componer en este asunto? Explíquelo usted, en lugar de decir estas cosas que no van a ninguna parte. Es un escándalo. España debe reconocer al señor González Urrutia y España debe promover en la Unión Europea que se deje de reconocer al actual jefe de misión de Venezuela ante la Unión Europea y reconozca al que pueda designar el señor González Urrutia. Por lo demás, nosotros hemos formulado algunas enmiendas a la proposición no de ley del Partido Popular, en particular para que se extiendan en el ámbito subjetivo y también en el temporal las sanciones, las medidas restrictivas establecidas por el reglamento de 2017 a todos aquellos que estén colaborando en la represión actual desde las elecciones de julio de este año en Venezuela contra la oposición. También hemos incluido como enmienda instar al Gobierno a que manifieste su repudio a la actuación del señor Rodríguez Zapatero en todo este oscuro asunto. Así como hemos formulado a modo de enmienda una petición, que esperemos que el Partido Popular acepte, para que España, con arreglo al artículo 58 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, presente la correspondiente denuncia, que en los términos de ese tratado se llama interesar del tribunal la situación de la República de Venezuela, al efecto de que se incoe una investigación adicional a las que ya están en curso y que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dicte una orden de detención contra Maduro y todos sus colaboradores. No es posible mantener con un mínimo de coherencia y decencia en la vida internacional, y en este caso de decencia genuinamente española, esta postura de no reconocimiento de González Urrutia. Es contradictoria con ciertas afirmaciones solemnes en el ámbito internacional y es verdaderamente inaceptable porque es inmoral. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez García.